A no ser que vivamos en galaxias diferentes, es bastante probable que durante estos días te hayas fijado en que la mayor parte de noticias políticas de España se centraban en una única cosa: la moción de censura de Vox contra el gobierno PSOE Unidas Podemos. Y un segundo, porque antes de seguir con el vídeo quiero que sepas que de verdad cuentas con mi total admiración, porque si has sobrevivido a esta semana política sin reventar el televisor a martillazos o hacer alusión a la difunta familia de unos y otros, eso es bastante admirable, porque creo que podemos decir que ha sido un debate bastante asquerosete. Han dedicado usted y su telonero más de 3 horas a exaltar la dictadura franquista. Llamemos a las cosas por su nombre, son ustedes un partido fascista. Por eso salen hoy aquí solo mujeres, únicamente porque se lo ha ordenado el machito alfa. Por mucho que traten ustedes de ser más radicales que Vox, es imposible que en ese terreno de juego les ganen la batalla ideológica y cultural. Señor Iglesias, pensaba que subía aquí a anunciar su dimisión. En base a su código ético, usted representa un partido que está imputado por financiación irregular y forma parte ahora de un gobierno que llegó en una moción de censura para pedir ejemplaridad y que le tiene a usted acusado por 3 delitos. Pero yo quiero llevarlo un paso más allá. Verás, este vídeo no es para analizar los resultados de la moción, ni para, por extraño que os parezca, defecar sobre los familiares, vivos o no, de según qué políticos. Si hago este vídeo es para explicaros que, en realidad, la moción de censura nunca se ha producido. Ahora, antes de que pares el vídeo y me pidas el número de mi camello, en su defecto me coloques un gorrito de papel de plata imaginario, quiero que entiendas que obviamente esto es una metáfora. Por supuesto que la moción de censura de Vox contra el gobierno se ha producido, se ha votado, ha ocurrido. Pero en términos técnicos, esta moción de censura nunca ha sido una moción de censura, sino de fisura. Porque por extraño que te pueda parecer, el auténtico objetivo de la moción de censura no era acabar con el gobierno, sino acabar con el Partido Popular, crear una fisura en las fuerzas de derecha y convertir a Vox en la principal fuerza de oposición. O dicho de otra forma, esto no ha sido una maniobra política, ha sido una campaña de marketing. Y quiero demostrártelo, pero por supuesto no espero que me creas sin más palabras y pruebas de esto y, en fin, francamente me preocuparía un poco por ti si lo hicieses. Tal vez me conozcas, pero en caso de que no lo hagas, soy Jorge, un periodista que hace análisis y divulgación política en YouTube, y en este vídeo vamos a analizar la moción de censura o fisura de Vox. Y quiero que comprendas que esto no es un análisis que me vaya a inventar o que yo venga aquí a contarte mi opinión. Trabajo con medios de comunicación a la izquierda y a la derecha del tablero político, y en caso de que quieras rebatirme algo, puedes consultar cada una de las fuentes que voy a utilizar en los enlaces que te dejo en la descripción. Dicen que en ocasiones el mejor ataque es, bueno, pues un ataque frontal, no un pedazo de golpe. Y hay pocas cosas más frontalmente agresivas que utilizar el Congreso de los Diputados como agencia de marketing. Pero, por suerte, podemos entender cómo y por qué se hace. Porque estás en Es Política, donde aprender política es aprender a defenderte. Antes de seguir con el vídeo, tengo que hacerte una pregunta un poco rara. Y en función de la respuesta que me des, podremos hablar compartiendo más o menos una misma visión de este fenómeno. Así que, la pregunta que quiero hacerte es: ¿consideras que Vox es un partido compuesto por seres humanos inteligentes y capaces de desarrollar estrategias? ¿O, por el contrario, ves al partido como una especie de conglomerado de subseres que hacen un auténtico esfuerzo a la hora de respirar y caminar al mismo tiempo? Porque yo, personalmente, no solo creo que los políticos de Vox son muy inteligentes, es que de hecho pienso que son brillantes en términos de estrategia y comunicación política. Por la sencilla razón de que, si no lo fuesen, lo único que nos quedaría para explicar por qué tienen 3,5 millones de votos y 52 diputados en el Congreso es un saco de suerte. Pero, ¿sabes una cosa? Esto es política y la suerte no suele ir a votar. Así que por lo tanto, me veo obligado a creer que detrás de esos resultados no hay suerte, sino una estrategia electoral muy inteligente y unos políticos absolutamente capaces de comunicarla y seducir a su público de manera demoledora. Ahora, claro, esta es mi respuesta. Yo no sé qué respuesta tienes tú para esta pregunta, pero al margen de lo que pienses, es innegable que precisamente son los resultados de Vox los que han permitido al partido proponer la votación de esta moción de censura o fisura.
Hagamos un repaso rápido al esqueleto de una moción de censura. En España, este esqueleto está recogido en el artículo 113 de la Constitución española y en los artículos del 175 al 179 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Y básicamente, y simplificando, en estos dos textos se muestran los requisitos necesarios para poder presentar y votar una moción de censura. El primero de ellos es que, como mínimo, la moción de censura debe de ser propuesta por 1/10 parte de los diputados, es decir, que se necesitan al menos 32 votos. Esto obviamente no ha sido un problema para Vox, que cuenta con 52 escaños en el Congreso. Santiago Abascal anunció que el partido presentaría la moción el 29 de julio de este año y finalmente la presentó junto a los votos de todo Vox el 29 de septiembre. Pero ojo, porque hace falta algo más. El segundo requisito de la moción de censura es que cuando se vota también se tiene que proponer un candidato en caso de que la moción prospere, que en este caso sería el propio Santiago Abascal. Esto se hace para evitar algo conocido como mayoría negativa, que sería básicamente que nuestros maravillosos representantes políticos se pusiesen de acuerdo para destruir un gobierno, pero luego no fueran capaces de ponerse de acuerdo para crear uno. Gracias a Dios que a alguien se le ocurrió meter este epígrafe en el 78. Por último, una vez cubiertos estos dos requisitos, la moción de censura pasa entonces a trámite por la Cámara Baja, tienen que pasar 5 días como mínimo para votarla, se pueden proponer mociones alternativas hasta 2 días después de presentarla, y aquí pues tenemos una maravillosa chapa burocrática. Al final lo que ocurre es que el debate de la moción lo tiene que iniciar uno de los diputados que la firmó, que en este caso es el diputado catalán Ignacio Garriga. Y por último, por supuesto, pues se votaría la moción y hace falta una mayoría absoluta para que el candidato la gane, es decir, 176 votos. Una mayoría absoluta que Vox nunca tuvo. Y cuando digo nunca, es nunca. Lección de matemáticas de primero de política. Vox necesitaba al menos 176 votos para conseguir aprobar la moción de censura y de esta forma derribar al gobierno PSOE-Unidas Podemos. Un gobierno que, por cierto, no solo está formado por 155 diputados entre PSOE y Podemos, sino que además fue votado por 167 votos si contamos al PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe y el BNG. Así que supongamos por un momento que todos estos 167 diputados votarían en contra de la moción de censura, porque acabar con el gobierno PSOE-Unidas Podemos significaría que su proyecto de gobierno, que su sesión de investidura ha sido derrotada, y nada más y nada menos que a manos de Vox. Esto en sí no supone mayor problema, de no ser porque hay que explicárselo al votante, y no creo que a ninguno de los votantes de estos partidos le haga mucha gracia que sus diputados conviertan a Abascal en presidente. Así que vamos a suponer que en su momento, desde Vox, consideran que todos estos partidos van a votar en su contra. Si en el Congreso hay 350 diputados y Vox asume que 167 de ellos van a votar en contra, eso nos deja con 183 votos posibles a favor para que Vox cumpla el cupo de los 166 que harían falta, ¿verdad? Son matemáticas de primero de política. Bueno, el problema está en que si echamos un vistazo a estos 183 votos encontramos un pequeño problema, y es que 23 de estos 183 votos pertenecen a Junts per Cap, Esquerra Republicana y la CUP. Y no sé tú, pero si hablamos de matemáticas, yo como que no termino de ver a Santiago Abascal haciendo un Discord con Rufián, Ana Gabriel y Puigdemont para que le sumen sus votos. Y en caso de que así fuese, ¿a cambio de qué exactamente? ¿De la independencia de Cataluña? ¿De un referéndum de autodeterminación? ¿De darle la nacionalidad catalana al CID? Esto son matemáticas algo más complejas de política, porque si Vox asume que estos 23 diputados no votarían a favor de la moción, los 183 se quedan en 163, e incluso en el mejor de los casos, contando con todos los votos al completo, la moción de censura de Vox fracasaría. Ahora, ¿recuerdas la pregunta que te he hecho al principio del vídeo? La de si crees que en Vox hay seres humanos con, el neocórtex desarrollado, si en su defecto piensas que todavía se encuentran en el escalón evolutivo de la ameba. Porque yo ya te he dicho antes que considero que los políticos de Vox son muy inteligentes y que de hecho brillan especialmente en términos de estrategia y comunicación política. Así que creo que entenderás que no termino de entender por qué dentro de su inteligencia, dentro de los 3,5 millones de votos y 52 escaños que han conseguido gracias a brillar en estrategia política, no hay una sola persona capaz de utilizar esto. Porque o bien es la ausencia de esto, o bien hay que pensar que desde Vox sabían que la moción de censura estaba muerta siquiera antes de nacer, lo cual nos llevaría a una pregunta bastante interesante, y es ¿para qué la han propuesto entonces? Si no es posible encontrar un beneficio en términos de voto, si las cuentas no dan mucho antes de que se hayan hecho, ¿qué otro beneficio encuentra Vox en hacer una moción de censura?
Para responder a esta pregunta, primero es necesario comprender lo que podríamos llamar el beneficio o efecto secreto de las mociones de censura. No sé si lo sabíais, pero desde 1978 hasta la actualidad, España ha pasado por 5 mociones de censura y solamente una de ellas ha sido aprobada por el Congreso. La primera de ellas se produjo en 1980 y fue propuesta por el PSOE de Felipe González y apoyada únicamente por el Partido Comunista contra el gobierno de Adolfo Suárez. Y si bien Suárez consiguió mantener el puesto, durante la moción perdió los votos de 23 de sus socios de investidura que se abstuvieron y Felipe González consiguió presentar al PSOE como un partido que verdaderamente planteaba una alternativa de gobierno. Hasta el punto de que González consiguió las siguientes elecciones con facilidad y ya de paso forzó a Suárez a dimitir. La segunda moción de censura ocurrió en 1987 y como mínimo podríamos calificarla como curiosa, porque el fracaso de esta moción supuso el fin del antiguo partido Alianza Popular y el comienzo de lo que hoy conocemos como el PP. Y es que resulta que el candidato a presidente de esta moción de censura ni siquiera era diputado del Congreso. Antonio Hernández Mancha, que por entonces era el presidente de Alianza Popular, no podía participar en los debates del Congreso por no ser un diputado, y me dirás tú cómo se consigue mediatizar a un candidato así. Así que Alianza Popular decidió jugársela en un cara a cara contra Felipe González, que por cierto por entonces tenía mayoría absoluta, para tratar de mediatizar un poquito a su presidente. Esto es, estaban intentando hacer una campaña política utilizando el Congreso como agencia de marketing, para que sirva de precedente. Y bueno, pues la jugada fue absolutamente desastrosa, porque Mancha fue criticado porque ni siquiera se había molestado en tratar de conseguir apoyos previos para la moción, lo cual pues en fin le dio vía libre al resto de partidos políticos para decirle que contratase un relaciones públicas y se dejase de tonterías en el Congreso. De hecho, salió tan mal para Alianza Popular que el partido político se sumía en un periodo de luchas internas que terminaría con la dimisión de Mancha, la ascensión de Manuel Fraga y la reconversión de Alianza Popular al Partido Popular que hoy conocemos. Joder, y han pasado unos cuantos años desde 1987 hasta la tercera moción de censura de nuestra historia, que ocurrió en 2017 de la mano de Pablo Iglesias. El líder de Podemos se amparó por entonces en la inadmisible corrupción del PP de Mariano Rajoy, que por entonces llevaba 2 años gobernando y en ese momento se encontraba sumido en un caos debido a, entre otras cosas, el arresto de Ignacio González y el caso Gürtel. Y de nuevo, y como es costumbre, esta moción fracasó debido a la falta de votos y a la falta de acuerdos. Y, sin embargo, al mismo tiempo sirvió como precedente para establecer los primeros borrones de un futuro plan de gobierno PSOE y Unidas Podemos y sin embargo al mismo tiempo seguimos pudiendo calificar esta moción de censura como una moción de marketing. Y un año después, haciendo gala de una enorme arritmia política, llegamos a la cuarta y primera moción de censura exitosa de la historia de España. Fue en 2018 cuando la Audiencia Nacional publicó la sentencia de la primera época de la Gürtel, destrozando al PP de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez ve una oportunidad única, no se lo piensa 2 veces y propone una moción de censura que gana con 180 votos y termina con Rajoy, sembrando el terreno para que las fuerzas de izquierda gobernasen. Y ahora tengo otra pregunta. ¿Has notado el patrón? Porque está presente. La única conclusión posible que podemos extraer de la historia de las mociones de censura es que, margen aparte de la victoria o la derrota, siempre mueven las aguas. El terreno político siempre cambia de forma, nunca permanece inalterable después de una moción de censura, al margen de los resultados de esta. Y eso nos lleva de nuevo a Vox, porque ahora, sabiendo esto, la pregunta que hay que hacerse es: si Vox era consciente de que carecían de los números para ganar la moción de censura, entonces debemos concluir que el beneficio que encontraban al presentarla consistía en remover las aguas y obviamente hacer que éstas fuesen más favorables para ellos. Ahora, la cuestión es, ¿en qué dirección quería mover Vox las aguas? ¿Quería removerlas hacia la izquierda? Eso es posible, pero poco probable, porque los socios de investidura de PSOE y Unidos Podemos se han arropado en torno al gobierno para defenderlo en teoría y después en la práctica. Entonces, solo queda la opción de que Vox quisiera remover las aguas de los 183 votos restantes. Y tal vez me equivoque, pero digo yo que no hay muchas aguas que remover por parte de Vox en los partidos independentistas y en los minoritarios, así que la única conclusión que nos queda es que Vox quería remover las aguas de las fuerzas de la derecha y convertirse en el líder de la oposición, acabando con el Partido Popular. Piensa en esto. Desde el inicio del primer estado de alarma, tanto Pablo Casado como el PP han estado dando más bandazos que un crío de 17 años volviendo a su casa después de su primer botellón. Los votantes del PP han estado muy confusos, porque en según qué momentos no sabían si Casado estaba hablando con las palabras de Abascal, con el timbre de Arrimadas o con los dejes de José María Aznar. Y los votantes confusos, en términos políticos, son un nicho de mercado muy interesante. ¿Y qué es lo que necesitarían exactamente estos votantes para dejar de creer en el Partido Popular? 2 cosas.
o bien una traición a sus propios principios, o bien la aparición de un partido que prometa un nuevo voto útil. Y aquí es donde verdaderamente la estrategia de Vox brilla. Mira, cuando Vox propone una moción de censura, lo que está haciendo es tomar el liderazgo y por lo tanto está forzando al resto de fuerzas de derechas a declarar si van a sumarse o no a esta moción. En caso de que los partidos se sumen a la moción, Vox se lleva el mérito, margen aparte de que la moción triunfe o no, porque han sido ellos los que han dado el primer paso, por lo que pueden atribuirse el liderazgo de la oposición frente al votante de derechas y de esta forma robarle votos al PP, situándose como el auténtico voto útil, situándose como aquellos que hacen cosas, aquellos que toman la iniciativa. Ahora, ¿qué ocurriría exactamente si el resto de partidos no se sumasen, si PP y Ciudadanos no se sumasen? Que teóricamente es incluso peor, porque entonces Vox puede salir a los medios a decir que tanto PP como Ciudadanos defienden al gobierno, lo cual, para según qué votante de derechas, puede suponer una auténtica traición. De cualquier forma, y margen aparte del análisis que hagamos, esta moción de censura ha sido una trampa infinitamente más peligrosa para el Partido Popular de lo que lo ha sido para el gobierno. El gobierno estaba tranquilo, estaba perfectamente, porque sabían que el mayor peligro, que era que Vox ganase la votación, no ha existido nunca. Estamos hablando de algo que no existe, pero el Partido Popular, en cambio, ha estado con el agua al cuello. Ahora, es probable que no termines de creerte esta teoría y francamente lo entiendo, pero precisamente por eso me gustaría que me respondieses a 3 preguntas. Si esta teoría es falsa, y yo estoy diciendo algo incorrecto, ¿por qué el Partido Popular ha evitado declarar cuál sería su posición desde que Vox anunció la moción hasta prácticamente el día del debate? Si la teoría que digo es falsa y lo que propongo es incorrecto, ¿por qué Pablo Casado ha evitado dar declaraciones rotundas al respecto de la moción y se ha limitado a restarle importancia y a minusvalorarla cada vez que ha tenido oportunidad delante de los medios de comunicación? Y sobre todo, si mi teoría es falsa y lo que digo es incorrecto, ¿por qué Pablo Casado le ha metido la paliza de pueblo verbal más salvaje que se recuerda en la historia de las fuerzas de derecha a Santiago Abascal, reafirmando ya de paso literalmente cada cosa que he señalado? Y votaremos no, porque decimos no a la ruptura que usted busca, no a la polarización que usted necesita, como Sánchez. Vaya capote le ha echado y vaya bajonazo con el que remata la faena, señor Abascal. Quería cortar las 2 orejas del PP y ha acabado de monosabio de Pablo Iglesias. No es que seamos cobardes. Lo que ocurre es que no queremos ser como usted. No somos como usted porque no queremos ser como usted. Hasta aquí hemos llegado. Ahora, no me malinterpretes, esto no va de humillar a Vox, de hecho es todo lo contrario, es decir, que su estrategia tenía sentido. Es una maniobra que este partido en concreto se podía permitir no solo porque contasen con los votos, sino porque además encaja en la línea de la política hiperagresiva que precisamente les ha brindado estos votos. Además, por supuesto, tiene muchísimo sentido aprovecharse de un Partido Popular que ha funcionado a base de bandazos durante los últimos meses, porque al margen de si el PP se sumaba o no, Vox salía triunfante en teoría. Si decían que sí, Vox ganaba el liderazgo. Si decían que no, Vox les llamaba traidores. Es matemática de primero de política, ¿verdad? No exactamente, porque, verás, el problema de que Vox haya ignorado la calculadora de los votos y se haya centrado en restarle poder al PP es que al final la cuenta es un desastre. Una moción de censura ofrece tanto beneficio como riesgo. Podríamos catalogarla como una espada de doble filo. O bien terminas cortándole la cabeza a alguien, o bien te cortas la tuya. Y, de verdad, solo Dios sabe lo profundo que es el tajo que Vox se ha metido a sí mismo. Mira, no se trata de que Vox haya perdido la moción. Como ya hemos analizado, eso ya estaba sobre la mesa, ya se sabía que se iba a perder. La cuestión es cómo la han perdido. La moción de Abascal no es solo la moción de censura que menos votos ha recibido en toda la puñetera historia de España. Es que literalmente nadie, salvo los diputados de Vox, la han votado. 52 votos a favor y 298 votos en contra. Y hay una diferencia muy grande entre perder una moción de censura teniendo apoyos externos y perder una moción de censura con todo el Congreso en tu contra. Porque si la pierdes teniendo apoyos externos, margen aparte de cuantos sean, entonces podemos hablar de que tú y las personas que la habéis apoyado sois una suerte de rebeldes incomprendidos que pueden erigirse como un posible frente de oposición en el futuro. Pero seamos honestos, si la pierdes con todo el mundo en tu contra, en términos políticos no eres un rebelde, eres un apestado, eres un niño chillando y pidiendo justicia a gritos,
en un mundo de adultos. Fíjate hasta qué punto de auténtico surrealismo tiene todo esto, que a fin de hacer todavía la situación más ridícula para Vox, después del discurso de Casado, Pablo Iglesias, que normalmente no tendría una relación muy buena con él, calificó de brillante la intervención del líder del PP. Esta no es una moción de censura contra el Gobierno, es una moción de censura contra usted. Hoy ha hecho usted aquí un discurso político brillante, pero creo que usted está consciente, como yo, de que llega tarde. Y no solo eso, es que todos estos votos en contra, el Congreso totalmente en contra de Vox, le han dado la vuelta a la tortilla para que Casado y el PP salgan tremendamente reforzados después de un periodo de no saber quiénes eran, de pura disociación política. Con 298 votos en contra, Vox queda totalmente apestado en términos de proyecto político, lo cual significa que la derecha dura pierde fuelle en el Congreso, lo cual significa que el nicho del que se quería aprovechar Abascal queda aprovechado por un Casado que quiere volver a la moderación. Vox sabía que no iban a ganar esta moción ni de coña, pero presumiblemente confiarían en que el Partido Popular y Ciudadanos considerarían la opción de sumarse o abstenerse en función de cómo de calientes viesen las encuestas, las aguas electorales, la opinión a pie de calle. Pero en último término, esto nunca ha sido una moción de censura. Ha sido una moción de marketing diseñada para fisurar a las fuerzas de derechas y arrebatarle el liderazgo al Partido Popular, margen aparte de si éste se sumaba, se abstenía o votaba en contra. Pero el problema de jugar a ser un rebelde imaginario, de moverte más en los números de lo que puedes conseguir antes de los números de lo que puedes perder, es que necesitas cerrar alianzas antes de proclamar la nueva revolución. Porque si se te une a alguien y no funciona, bueno, no es el peor de los resultados, lo has intentado, pero al menos has dejado claro que cuentas con apoyos para el futuro. Pero si nadie se te une, la línea que separa al revolucionario del friki se vuelve terriblemente difusa. Y no solo eso, el contexto y la historia también importan, porque esta moción de censura no solamente va a ser recordada por el resto de fuerzas políticas como la pérdida de tiempo menos votada de la historia de España, sino que os garantizo que nadie, absolutamente nadie, va a dejar de recordarle a Vox durante esta legislatura y en las siguientes elecciones que no solo han malgastado el tiempo del Congreso durante una crisis económica y sanitaria gigantescas, sino que lo han hecho con un propósito puramente electoralista y que además ha sido un fracaso absoluto. Esta es una cicatriz de vergüenza que va a perseguir al partido de Abascal durante los siguientes años, no meses. Una moción de censura siempre mueve las aguas políticas, lo hemos dicho antes, y lo que Vox esperaba de esta moción era conseguir forzar o bien el apoyo, o bien la abstención, o bien la negación a votar de las fuerzas de derechas, porque veía ganancias en cualquiera de estos tres escenarios. Pero que el PP vote en contra y en solitario a la moción de censura de Vox es muy diferente a que lo haga junto a todos los partidos del Congreso. Porque lo que esta moción de marketing de fisura fracasada muestra no es ni nada más ni nada menos que literalmente el fracaso de Vox en el Congreso una vez han decidido poner toda la carne en el asador. Lo que muestran estos votos es que hay dos realidades en el Congreso de los Diputados. Está la realidad de todos los partidos y después está la realidad de Vox. Y resulta que el resto de partidos se han negado de forma conjunta, absoluta y sistemática a cederle un solo ápice de poder a Vox. Todos los partidos, de manera conjunta, han pegado un golpe en la mesa y han dicho: Santi, hay formas y formas de hacer electoralismos. La próxima vez que quieras atraer a los votantes de la derecha, haz una campaña en la calle, no en el Congreso. Y si han dado este golpe en la mesa es porque los partidos políticos han decidido que todo el mundo gana siempre y cuando Vox pierda. Las fuerzas de investidura y de gobierno se están literalmente frotando las manos con el ridículo que supone que Vox solo saque 52 votos que salen literalmente de su propio partido. Pero más importante aún es la victoria gratuita que se llevan PP y Ciudadanos, porque ya no tienen que preocuparse de jugar a la derecha de la derecha, porque el Congreso de forma conjunta ha puesto un cordón sanitario en ese área. Y como a ningún votante le gusta vivir confinado ni apestado, pues se presupone que tanto PP como Ciudadanos van a empezar a mover hilos con el mismo objetivo que tenía Vox: empezar a atraer a votantes descontentos
y dejar a Vox pegando gritos en una esquina del Congreso con cada vez menos apoyo en las calles. Vox es un partido que ha arramblado con fuerza en la política española, tiene a personas brillantes en términos políticos, su forma de comunicar ha revolucionado la política de la misma forma que lo hizo Podemos en su momento. Y es natural que hayan intentado utilizar esta ventaja para capitalizar apoyos aún más rápido, tratando de terminar con la competencia que tienen más cerca, que es el PP en este caso. El problema está en que les ha salido de culo. Tal vez en otro contexto, algunos partidos hubieran decidido sumarse a esta iniciativa, pero en mitad de una crisis sanitaria y económica gigantesca, Vox literalmente le ha puesto en bandeja de plata al resto de partidos que retraten a la formación de Abascal como un partido al que se la suda esta crisis. Un partido dispuesto a hacer una moción de censura que no tiene sentido, sin votos, sin números, cuyo único propósito real y lógico solo puede ser afianzar el liderazgo de Vox en la mente del votante de derechas, ocupando de paso varios días de debate inútil. Y lo que es peor todavía para el votante de derechas en ese sentido es que Vox ha reforzado literalmente al gobierno con esta maniobra, montando un congreso que defiende esta legislatura con 298 votos frente al partido de Abascal. El votante de Vox no debe, o por lo menos no debería estar muy contento con estos resultados, y no me cabe la menor duda de que Casado y Arrimadas estarán pensando exactamente lo mismo. Y antes de terminar con este vídeo, ¿qué podemos aprender de esto? Punto número 1. La próxima vez que haya una moción de censura y quieras intentar distinguirla de una maniobra política real, de una estrategia de marketing, usa esto. Y si no encuentras el beneficio aquí, eso significa que el beneficio está en otro sitio. Punto número 2. Vox no han sido los primeros, ni seguramente vayan a ser los últimos, que han utilizado una moción de censura con fines electoralistas. Ya lo vimos con Alianza Popular en 1987 y con Podemos en 2017. La cuestión es que tal vez hay que afinar un poco el momento en el que se plantea, porque la historia recordará si has jugado a perder el tiempo para conseguir mejores encuestas a pie de calle en según qué circunstancias, y me parece que este contexto no es el adecuado. Punto número 3. Debido al fracaso estrepitoso de esta moción, seguramente Vox se vea obligado a jugar al perfil bajo durante un tiempo, porque es que sencillamente se están quemando rapidísimo como una cerilla. La política agresiva funciona cuando se tienen los números, pero cuando todo el mundo comienza a rechazarte y sigues gritando, dejas de ser un revolucionario para convertirte en un desquiciado. Pero lo que ocurre con este caso es que Vox ha funcionado y a día de hoy todavía sigue funcionando a base de agresividad, y lo del perfil tranquilo ya lo ocupan Arrimadas y Casado desde su última intervención, así que ¿qué es lo que va a pasar exactamente? ¿Cómo van a comunicar? En definitiva, comprendo que hayan querido capitalizar una ventaja, es normal, comprendo el ver un nicho electoral y querer alcanzarlo, pero Santi y compañía, de verdad, un pequeño consejo, esto cuesta 3 euros en un bazar, y no lo digo para que suméis votos, porque entiendo que ya los habéis sumado de antes, sino para que hagáis balance entre beneficios y riesgos. Bueno, gente, he tenido que darme mucha vida a lo largo de esta semana para conseguir conformar el extenso, todavía no lo he editado, pero me parece que va a quedar bastante extenso vídeo que acabo de hacer. Me ha resultado súper interesante porque verdaderamente quería hablar de este tema, y además quería hablar de este tema desde el punto de vista de la estrategia política, del marketing político, pero sobre todo también desde la realidad, trabajar con la idea de por qué esta moción de censura no tenía sentido si la entendíamos como una moción de censura, porque es mentira, es decir, si las matemáticas no funcionan, como ya he dicho en el vídeo, obviamente tenemos que buscar el beneficio en otro sitio. Habiendo dicho esto, pues espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo, la verdad es que para mí ha sido muy divertido de grabar, y nada, estoy trabajando en distintos vídeos, no sé cuál de ellos saldrá primero, porque, bueno, depende de muchas cuestiones, de cuánto avancen ellos, de cómo avance la actualidad, de si veo que hay noticias muy importantes, etcétera, etcétera. Así que nada, nos iremos viendo con un poquito de suerte a lo largo de esta semana, y con un poquito de suerte, pues a lo largo de la siguiente. Como siempre, ha sido un placer, soy Jorge Coloma, si es personal, es política.